Clase media. Suena bien, ¿verdad? Suena a estabilidad, a esfuerzo recompensado, a vida lograda. Ahora te voy a decir lo que significa en realidad. Significa que produces exactamente lo suficiente para consumir todo lo que produces. Y que nunca acumulas suficiente para salir del ciclo. Eso no es un accidente. Es el plan. Mira. La clase media no siempre existió. La construyeron. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un problema. Millones de soldados volvían a casa. Y la economía necesitaba que esos soldados compraran cosas. Neveras. Coches. Casas. Electrodomésticos. Necesitaban consumidores. Y para tener consumidores, necesitaban crear una clase que ganara suficiente para comprar. Pero no demasiado, porque si ganaban demasiado, dejaban de necesitar al sistema. Y eso no podía pasar. Así nació la clase media. No como una conquista de los trabajadores. Como una herramienta de consumo masivo. 70 años después, ¿sigue funcionando exactamente igual? ¿Cómo funciona la trampa en la práctica? Con 5 cadenas. Cada una parece razonable por separado. Juntas, son una prisión perfecta. Cadena 1, la hipoteca. Te dicen que alquilar es tirar el dinero. La hipoteca es una inversión. ¿Quieres saber la verdad? 200.000 euros de hipoteca al 3% a 30 años. Te cuesta 303.000 euros en total. 103.000 euros de intereses. Directo al banco. Sin negociación. Y durante 30 años no puedes dejar tu trabajo. No puedes arriesgar. No puedes moverte. Porque si lo haces, pierdes la casa. Cadena 2, el coche nuevo. Un error de 50.000 euros que parece de 25.000. Depreciación. Intereses del crédito. Coste de oportunidad. Todo silencioso. Todo mensual. Todo diseñado para vaciarte. Cadena 3, el colegio privado. El sistema te dice que un buen padre paga educación privada. Y tú pagas 600, 800, 1.000 euros al mes. No por la calidad educativa. Por el estatus. Por la tranquilidad. Por no sentirte mal padre. Cadena 4, las vacaciones de Instagram. No cualquier destino. El correcto. El que se puede mostrar. El que confirma quién eres. Financiado con tarjeta. Pagado en 12 meses. Con un 24% de interés anual. Cadena 5, la pensión del sistema. 40 años cotizando para recibir 1.200 euros al mes. Tu tiempo productivo, a cambio de lo justo para sobrevivir. Hipoteca. Coche. Colegio. Vacaciones. Pensión. 5 cadenas. Cada una razonable. Juntas, tu vida entera comprometida con el sistema. Vamos a hacer los números reales. Familia clase media. 2 sueldos. 4.000 euros netos al mes. Suena bien. Veamos a dónde va ese dinero. Hipoteca, 900 euros. 2 coches con seguros y gasolina, 700 euros. Colegio privado, 700 euros. Seguros de hogar, vida y salud, 300 euros. Supermercado y suministros, 600 euros. Vacaciones divididas en 12 meses, 250 euros. Ropa, ocio, restaurantes, 400 euros. ¿Cuánto queda para construir riqueza real? 150 euros. 150 euros. De 4.000 euros de ingresos. El 3,75%. El 96,25% restante vuelve al sistema. Al banco. Al concesionario. Al colegio. A la aerolínea. A Hacienda. El sistema no te roba de golpe. Te cobra un porcentaje cada mes. Durante 40 años. Y al final, tienes el orgullo de haber sido clase media. Y una pensión de 1.200 euros. Ahora lo más importante. Nada de esto es culpa tuya.
El sistema no es torpe. Es brillante. Porque no te obliga a nada. Te seduce. ¿Sabes cómo funciona? Tu cerebro está programado para compararse con los que están por encima de ti. No con los que están por debajo. Siempre hacia arriba. Y el marketing lo sabe perfectamente. Por eso no te venden productos. Te venden identidad. El coche no es transporte. Es éxito. Las vacaciones no son descanso. Son prueba de que lo has conseguido. El colegio privado no es educación. Es pertenecer al grupo correcto. Y tú no compras porque seas estúpido. Compras porque llevas toda la vida siendo bombardeado con ese mensaje. Desde la televisión. Desde las redes. Desde las conversaciones del trabajo. La trampa no necesita guardias. Se mantiene sola. Porque todos a tu alrededor hacen lo mismo. Y eso lo hace parecer normal. Quiero que hagas algo ahora mismo. Baja los comentarios y responde esta pregunta con total honestidad. ¿Qué porcentaje de tu sueldo va a construir riqueza real este mes? No el que crees. El real. Ese número va a decirte exactamente dónde estás dentro de la trampa. Hay un número que la clase media nunca calcula. El coste de oportunidad de vivir como clase media. Esa misma familia de 4.000 euros. Si invirtiera 800 euros al mes en lugar de 150. Solo el 20% de sus ingresos. En un fondo indexado al 7% anual durante 20 años. Tendría 504.000 euros. Pero eligió el coche nuevo. Y las vacaciones de Maldivas. Y el colegio privado. Y la hipoteca grande. Con 150 euros mensuales invertidos durante esos mismos 20 años. Tiene 78.000 euros. La diferencia es 426.000 euros. 426.000 euros. Ese es el precio real de ser clase media. No lo que gastas. Lo que nunca acumulas. Bien. La salida existe. Y no es vivir como un monje. Es cambiar el orden de las prioridades. Una sola vez. Para siempre. 3 reglas. Regla 1. Págate primero. Antes de la hipoteca. Antes del coche. Antes de todo. Un porcentaje fijo de tus ingresos va a inversión el primer día del mes. Automático. Sin excepciones. Mínimo el 15%. Regla 2. Compra activos antes que estatus. Coche de segunda mano en lugar de nuevo. La diferencia va invertida ese mismo mes. Casa funcional en lugar de impresionante. Vacaciones reales en lugar de vacaciones de Instagram. Cada decisión de estatus tiene un coste de oportunidad. Calcúlalo antes de comprarlo. Regla 3. Mide tu éxito en activos, no en gastos. La clase media mide su éxito por lo que consume. Los que construyen riqueza real miden su éxito por lo que acumulan. Activos que generan ingresos. No pasivos que generan gastos. La clase media no es una posición económica. Es un estado mental. Es creer que consumir bien es lo mismo que vivir bien. Es confundir el estatus con la riqueza. Es trabajar 40 años para un sistema que te devuelve lo justo para seguir trabajando. La trampa no tiene rejas visibles. Tiene hipotecas. Coches. Colegios. Vacaciones. Pensiones. Y la ilusión de que estás haciendo las cosas bien. Porque todos a tu alrededor hacen lo mismo. Pero ahora sabes que la puerta está abierta. La pregunta es si vas a cruzarla. Si quieres seguir destruyendo las mentiras que el sistema usa para mantenerte exactamente donde le conviene, únete a SBA Invierte y pulsa ese botón de suscripción. Porque el próximo video va a cambiar la forma en que ves cada euro que gastas. Nos vemos dentro.